Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. La Universidad Autónoma de Baja California y en especial la Facultad de Derecho Tijuana les da la más cordial de las bienvenidas a esta presentación del libro Los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, de la autoría del Dr. José Ovalle Fabela. Para dar inicio a este evento, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Saludamos la anfitrionía y la siempre muy grata presencia de la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de nuestra facultad. Bienvenida, doctora. Con el mismo agrado, saludamos al doctor José Ovalle Fabela, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de la obra intitulada Los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Bienvenido, doctor. A continuación, escucharemos el mensaje de la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de nuestra facultad. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan de manera presencial. También saludo, por supuesto, a quienes nos siguen a través de las redes sociales de nuestra facultad, a nuestros alumnos, profesores y, por supuesto, a nuestro invitado especial, al gran maestro José Ovalle Fabela. Agradecemos su presencia aquí en nuestra facultad. Esta semana iniciamos los festejos de aniversario del 46º aniversario de nuestra facultad. Arrancamos el 10 de noviembre, justamente el día en que nuestra facultad cumple sus 46 años, y han sido 3 días, pues digamos, de alegrías y celebraciones que para una facultad deben traducirse en actividades académicas y culturales en torno a las ciencias jurídicas. Y no podría complacernos más que en medio de estos festejos tengamos el gran honor y la oportunidad de recibir de nueva cuenta, porque sé que usted ha estado aquí, invitados por entonces alumnos de la facultad y también en otras ocasiones, de recibirlo de manera presencial. Debo decirle, maestro doctor José Ovalle Fabela, que pues obviamente hemos pasado una época complicada derivada de la pandemia y ya la universidad empieza a dar estos pasos hacia la presencialidad. Nos congratula muchísimo recibirlo, a usted, toda una institución, una de las personalidades jurídicas más importantes del sistema jurídico mexicano y de nuestro país, y por tanto creo que nos sentimos muy honradas, muy honrados de recibirle. Esta es su casa, se lo reitero, se lo comentaba, para nosotros recibirlo es un gran honor y nos alegra muchísimo que justamente con su visita tengamos la oportunidad de ya dar formalmente arranque a actividades de carácter presencial de manera quizás más clara, ¿no? Y también sé, porque lo conversábamos antes de acudir a esta aula magna, que usted tiene también hoy su primera salida después de estar en eventos a través de otras plataformas digitales. En general, quiero a usted reiterarle nuestra alegría de recibirle, la satisfacción de que la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California tenga el honor también de usted y otras personalidades del derecho en el ámbito nacional e internacional poderlo recibir, y también pues de dar estos pasos ya hacia la presencialidad tan próxima, ¿no? Ya de esta necesidad a lo mejor ya de otro carácter para regresar a la nueva normalidad, ¿no? En general a todas, a todos, sean todos muy bienvenidos, nos congratula recibirlo, y para la Facultad de Derecho Tijuana seguirá siendo un estandarte, una columna importante, ¿no? El fomentar las actividades de carácter jurídico que nos enriquecen a todas las personas que somos parte de esta comunidad académica y estudiantil. Maestro, bienvenido a todas y todos, muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje de nuestra directora, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, a quien vamos a invitar, sea tan gentil de pasar a ocupar su lugar en la primera fila de esta auditorio. Antes de ceder el uso de la voz al doctor José Ovalle Fabela, me permitiré leer una breve semblanza curricular del autor. El doctor José Ovalle Fabela nació el 21 de julio de 1948 en Gómez Palacio, Durango. Hizo sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en el Instituto 18 de Marzo de esa ciudad de Gómez Palacio, Durango. Llevó a cabo sus estudios de licenciatura y doctorado tanto en Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ambos grados académicos obtuvo la mención honorífica.
Hizo sus estudios de investigaciones en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Pavía, en Italia, y desde 1972 es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1975 obtuvo la definitividad por concurso de oposición en la materia de teoría general del proceso y en 1976 en Derecho Procesal Civil. Es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal. Es socio del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Es autor de los siguientes libros: Derecho Procesal Civil, Estudios de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Garantías Constitucionales del Proceso, ahora con el título Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, Los Recuerdos del Viento, Derechos de los Consumidores, Proceso y Justicia, el Procedimiento Penal Oral en el Estado de Chihuahua. Es coautor con Héctor Fixamudio del libro Introducción al Derecho Mexicano, Derecho Procesal. Ha coordinado los siguientes libros: Temas y problemas de la Administración de Justicia en México, Administración de Justicia en Iberoamérica, Acciones para la tutela de los intereses colectivos y de grupo, Administración de Justicia en Iberoamérica y Sistemas Judiciales comparados, así como el tomo 6, Derecho Procesal, de la obra colectiva coordinada por Sergio García Ramírez. El Derecho en México, 2 siglos, 1810-2010, de la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México y Porrúa. Es también autor de ensayos y artículos publicados en obras colectivas y en revistas especializadas. Es autor del proyecto del Código Procesal Civil para el Estado de Tabasco, el cual fue aprobado por el Honorable Congreso del Estado el 5 de marzo de 1997 y entró en vigor el 1 de mayo del mismo año. Ha ocupado los siguientes cargos: asesor jurídico de la Subsecretaría de Bienes Inmuebles y de Urbanismo de la entonces Secretaría del Patrimonio Nacional, subgerente de lo contencioso y asuntos jurídicos administrativos humanos del Distrito Federal y integrante de la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública, designado por el Consejo de la Judicatura Federal. Es socio fundador del bufete Ovalle Favela, Sociedad Civil, desde 1993. Sin más, recibamos con un muy fuerte aplauso al doctor José Ovalle Favela, quien va a presentar su obra intitulada Los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Laura Alicia Camarillo Ovea, directora de esta Facultad de Derecho, por la invitación que me hizo, y muchas gracias también a mi amigo Gerardo Gálvez Infante, mi paisano, amigo de la infancia, y compañero y amigo siempre, mi gran amigo. Vivimos en lugares muy distintos, pero siempre ha habido una gran amistad, ¿no? La distancia no ha sido obstáculo para que esa amistad esté permanentemente viva, y me siento muy orgulloso de él como amigo que es. Bueno, también me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Tijuana. Yo también estoy debutando después de 1 año y medio de pandemia, de hacer todo por Zoom o por otras formas, y bueno, creo que para mí significa un paso adelante el de poder asistir a una de las facultades de Derecho con la que más tengo aprecio, con la que más me identifico, y hablar de un libro que les quiero platicar, que para mí es muy importante. Es un libro que nació de manera muy circunstancial. No es un libro que yo planeé, no es un libro que yo diseñé y dije voy a hacer esto y esto. De repente el doctor Soberanes, director del Instituto de Medicina, me pidió que hiciera el comentario al artículo 13 de la Constitución Política. Y yo acepté desde luego. Yo era investigador de medio tiempo, iba solo por las tardes, y no tardé en acabarlo. Y me reuní a veces con el doctor Fixamudio a desayunar los sábados, y le comenté que yo había acabado mi comentario. Me dijo: oiga, Pepe, ¿me permite que le diga a Soberanes que si me permite que le pase a usted el artículo 14? Sí, maestro, dígale, pues, un artículo muy interesante. Y después de una conversación con él me dijo: Pepe,
le dije que usted me iba a ayudar con el artículo 14, pero también con el artículo 16. Estuvo de acuerdo el director. Bueno, dije ya son 3 artículos. Y cuando trabajé mucho con la jurisprudencia, me valí mucho de un trabajo que hizo el licenciado Ezequiel Guerrero con la jurisprudencia constitucional de la Corte. Y pues acabé los 3 artículos, un año después, me llevó un buen tiempo, no conseguía yo el diario de los debates del momento constituyente de 16-17, entonces me basé en una edición facsimilar que hizo el gobierno del estado de Tabasco, porque Félix Palavicini, diputado constituyente, era de Tabasco. Me basé en esa obra, no en la directa, y después recuerdo que fui a dar un curso a la Universidad de Querétaro, y ahí los alumnos me regalaron una edición facsimilar del diario de los debates del Congreso Constituyente. Ya trabajé sobre el diario, es un texto muy rico, muy valioso. Y entonces, ya cuando acabé el artículo 16, dije, bueno, ¿qué pasa con el 17? Porque mejor no lo hago para así tener 4 artículos para un libro. Y lo trabajé, lo terminé, y ya lo entregué a la editorial McGraw-Hill, que lo publicó en primera edición en 1995 con el título Garantías Constitucionales del Proceso. Por cierto, que ese libro aquí lo presenté, vine para acá ese año, el siguiente, y bueno, después, para la siguiente edición, la segunda edición, le agregué el artículo 19 de la Constitución, y fue la tercera edición que salió en 2007, pero fue una edición muy con mala fortuna. ¿Por qué? Pues porque en el año siguiente, a mediados, en junio de 2008, se reformó la Constitución en sus artículos 16 y 19 de manera muy intensa. De tal modo que mi libro, a los 6 meses de ser publicado, quedó desactualizado. Y eso produjo que hubiera menos ventas, ¿no? Y tardó un buen tiempo para que se pudiera agotar la edición. Entonces, cuando quise hacer la cuarta edición, primero fue con la editorial Oxford, que era mi editorial, siempre trabajé con ellos, y me dijeron que lo iban a publicar, pero después dieron marcha atrás, dijeron que ya no existía la colección jurídica y no lo iban a publicar. En eso estaba cuando fui a Porúa, y Porúa, tomando en cuenta las fechas de la tercera edición 2007 y la cuarta edición 2011, hizo un dictamen donde decía que la obra era muy buena, pero que era incosteable. Entonces lo rechazó Porúa. Porúa no, el comité editorial. Entonces fue al Instituto de Ciencias Jurídicas, ahí le entregué la obra al secretario editorial del instituto, y el comité editorial del instituto la aprobó, nada más que la mandó en coedición con Porúa. Yo le había aclarado al secretario editorial que Porúa había dicho que no. Entonces, en el febrero de 2080, el instituto envió el libro para su publicación en coedición a Porúa. Y en todo el año a mí no me dijeron nada los de Porúa. Estaba preocupado. Entonces es una cosa que en parte es para mí muy lastimoso, pero también a la vez es estimulante. La editorial Oxford
decidió cerrar toda su área jurídica. Va a dejar de publicar todos los libros de derecho. El argumento formal, muy poco defendible, es que ellos publican en inglés y no en español. Nada más que lo hicieron durante 25 años. Se dan cuenta a los 25 años. No, el argumento real es que les ha ido mal a la editorial Oxford. He tenido que cerrar varias casas editoriales y reducir el personal. Entonces decidieron que en México van a publicar solo en inglés. Y todos los libros de derecho, 2 míos, 3 míos, los iban a cerrar. Entonces los autores nos dejaron colgados de la brocha. Y lo más grave es que no fueron ellos los que me lo dijeron. Ellos no dijeron nada. Me habló una asistente del señor Porrúa para decirme que el señor José Antonio Pérez Porrúa, ahora que Oxford había cerrado su área jurídica, me invitaba para que publicara mis libros con él. Mis libros de texto, nada más. No, estos libros son de consulta. Entonces, yo le dije a mi amigo que yo estaba de acuerdo, que era un honor para mí, por hacer una casa con mucho prestigio y mucha seriedad, que tiene muy buena distribución, es la que tiene mejor distribución en México. Y al pasar el año de que no me decía nada sobre este libro, hablé con mi amiga y le dije, dile al señor que no me han informado nada de mi libro de derechos humanos. Y dile que si no lo publica Porrúa, entonces no lo va a poder entregar a los otros 2 libros, porque yo tengo que publicar todos, no los de texto. Entonces, dile que si no lo publica el libro de derechos humanos, no lo voy a entregar yo. El día siguiente me habló la secretaria particular de Porrúa para decirme que estaba en un taller y salió realmente rápido. Entonces, cuando vengo en plan de promoverlo, porque yo debo reconocer mi culpa de que no le promoví demasiado y de que para mí es un libro que tiene mucha utilidad para mí en lo personal y que no puedo dejar morir, ¿verdad? Estoy a punto de morir. Si no es por la coincidencia del cierre de la área jurídica y la invitación que me hizo el señor Porrúa, pues ya no hubiera salido el libro. Y yo creo que es uno de los libros en los que más me he esforzado para aportar algo práctico, algo útil. Este libro nació de mi experiencia práctica, sobre todo como abogado del Banco de México. Me invitaron al Banco de México en el año del 83 para que me hiciera cargo de los amparos promovidos por los titulares de las cuentas en dólares que se pagaban en pesos, los dólares. Entonces me tocó conocer más de 200 amparos, cerca de 300 amparos y recursos de revisión. Y entonces me tocó leer todas las cuestiones de violación referentes a la Constitución. Y de ahí nació mi interés por la Constitución. Me pareció algo muy interesante lo que se decía. Les voy a confesar que la defensa del banco fue sobre todo por aspectos formales, porque en el fondo no teníamos razón. Eso me lo dijo a mí Jorge Barrera Graf el mismo día en que salió el decreto. Le digo, Pepe, ese decreto viola el artículo 267 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y como sabíamos que íbamos a perder en el fondo, sacamos muchas cosas de procedencia, no se exhibió el certificado de depósito, se equivocaron de decreto, como eran 3 decretos, señalaron uno que no era el que se les aplicaba, y por esa vía logramos el 75%
de sobre 6 miembros. Solo se perdió el 25%. Y aún ahí el banco puso, yo estaba saliendo, me pidieron mi opinión y yo le di que había que pagar intereses. Si se concede el amparo, es para que se restituya el que puso en el goce de garantía velada. Pero lamentablemente el presidente de la Corte, que era amigo del director del banco, Carlos del Río, dijo no hay que pagar intereses porque está sub judice. Es una tontería mayúscula. ¿Qué tiene que ser sub judice? Generalmente se pidió la suspensión del acto reclamado, quedaron suspendidos. En consecuencia, se siguieron generando intereses. Y bueno, yo ya estaba por salirme en el Banca Gremi. Sí, desde mi punto de vista me quedé totalmente solo. Todos los abogados del jurídico contencioso, jurídico Banca Central, dijeron que estaba bien lo que decía Carlos del Río. Entonces, finalmente perdieron. Les ganaron en los recursos de revisión o de queja contra el no pago de intereses, ¿no? Se pagaron los intereses. Entonces, de esa época nació mi interés por estos temas, y cuando Soberanes me invitó para que hiciera el artículo 14, el 13 de la Constitución, me dio mucho gusto porque es un artículo que me parece muy interesante. Entonces, en la edición del 2007 le agregué el artículo 19, pero en la versión anterior a la reforma. Y para esta edición actualicé todo, jurisprudencia, doctrina. Hay artículos que han sido muy modificados, y les agregué todas las reformas, y agregué además un artículo que publiqué en el año 2016 en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, que se llama Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, donde estudio el punto de vista de la doctrina mexicana, la doctrina constitucional en el siglo XIX y en la Constitución de 1917, en donde se confundían los conceptos de derechos humanos y garantías. Eran la misma cosa. Inclusive en el Congreso Constituyente de 17 se les llamó garantías individuales, de las garantías individuales. Ustedes recordarán que el libro del maestro Burgoa, que fue tan difundido, tan vendido, tan utilizado, se llamaba las garantías individuales. Así le puso él, ¿verdad? Entonces hay esa mezcla, esa confusión. Hay dos términos que en el largo del siglo XIX y del siglo XX se confunden, y por eso el constituyente dijo: aquí lo que importa no son los derechos, sino las garantías de esos derechos. Pero se limitó a cambiar el nombre, llamarle garantías y no derechos, pues no cambia la cosa, ¿verdad? Es no prever qué garantías son o no aplicables. Entonces, en la reforma del 2011, que es muy importante, la menciono, el artículo primero fue transformado y se distinguió entre los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales y las garantías para su cumplimiento que establece la Constitución. Entonces, conceptos diferentes, ya no hay confusión, hay distinción. O sea, la primera parte es muy importante porque reconoce expresamente la aplicabilidad de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que México sea parte. Claro, esto ya podría decirse que ya ocurría, porque por el artículo 133 de la Constitución, los tratados que México celebrara sobre este tema eran obligatorios en todo el país.
eran ley suprema, como dice el artículo 133 de la Constitución. Pero al ponerlos en el artículo primero como fuente directa de derechos humanos, se le ha fortalecido. Y yo sí he visto un cambio en los ejecutores de la Corte, en sentencias del Tribunal de Apelación, en que ya se invocan los derechos humanos, sobre todo los reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, sí trajo un cambio muy importante, esa doble fuente de los derechos humanos, pues enriquece mucho lo que es el objeto de los procesos constitucionales, entre ellos sobre todo el amparo, el que más se refiere a esos derechos humanos, más atiende directamente este tema. También me ocupo de los principios de interpretación de los derechos humanos. Aquí los principios más importantes, voy a realizarlo. Es el principio pro persona. Los derechos humanos tienen que ser interpretados de la manera más favorable a las personas. El principio pro persona también se llamaba pro homine, pero a lo mejor pusieron persona para que no excluyera a las mujeres, ¿no? De hecho, las primeras declaraciones de derechos eran derechos del hombre. La famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea General Francesa en 1789, eran derechos del hombre, no derechos humanos. Después cambió para ser más y otros principios que se mencionan en el artículo primero de la Constitución son los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que deben ser principios para interpretar los derechos humanos, nada más los derechos humanos, porque algunos colegiados o jueces aplican esos principios a los derechos civiles, a los mercantiles, y no es, o sea, el campo de aplicación de los principios de progresividad, de independencia, indivisibilidad y de progresividad es solamente para interpretar los derechos humanos reconocidos en la Constitución política o en los tratados internacionales de los que México sea parte. No voy a entrar aquí a analizar cada uno de estos principios, no me da tiempo para ver todo lo demás, hay otros temas más, pero bueno, creo que fue un avance que la Constitución en el artículo primero introdujera estos principios de interpretación de los derechos humanos, que recoge la experiencia de los tribunales internacionales, sobre todo de la Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, de la Unión Europea, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existen algunos jueces de la Corte, hay un juez muy brillante, lo menciono bastante porque es muy claro en todos sus conceptos, se llama Rodolfo Pisa Escalante. Él en todos los principios le da mucha claridad a cada concepto. Tenemos también que el reconocimiento de la obligatoriedad de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados de los que México sea parte sobre el tema de derechos humanos, pues también ha introducido un cambio muy importante en nuestro país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como función principal
la de verificar que los actos y las leyes de los países miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 sean congruentes estos derechos con los actos y leyes de los Estados. Hacen un examen de compatibilidad, verifican, entonces hacen un control, y ese control se le ha llamado control de convencionalidad, porque los derechos humanos más importantes en América Latina están en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay otros tratados, no es el único, pero la Corte Interamericana conoce sobre todo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También debe aplicar e interpretar los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos de Bogotá. Sí, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No, esa es la Corte de Costa Rica, no, es anterior, es la Convención, es la Declaración, perdón, Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que si bien no fueron en 1949, 48, son de 48, es el mismo año de la Universal, 2 de mayo de 48, es anterior a la Universal, aunque no tuvo la forma de un tratado, de un convenio. Sin embargo, en el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se estipuló que por derechos humanos se entienden los establecidos en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Es, pues, obligatoria. También es obligatoria la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. Tampoco fue un pacto, un tratado, fue una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero tiene obligatoriedad porque en casi todos los países han adoptado sus contenidos, y ya se considera que es no solamente derecho vigente, sino derecho imperativo, como le llaman en el derecho internacional, jus cogens, derecho de a fuerza, hay que cumplirlo. También está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la ONU, en el 66, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y finalmente la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre Derechos Humanos, celebrada en la Ciudad de Costa Rica en el año de 1969. Todos estos documentos han sido ratificados por el Estado mexicano, son obligatorios. Y hay también muchísimos más tratados sobre temas de derechos humanos, sobre igualdad de la mujer, sobre prohibición de la pena de muerte y penas trascendentes, etc. Entonces es muy rico el panorama de los derechos humanos que tienen que aplicar. Entonces, bueno, la Corte Interamericana ejerce el control de la convencionalidad en sede internacional, porque lo que hace es juzgar si un acto o una ley interna de un Estado es acorde o no con la Convención Americana sobre Derechos Humanos
o cualquier otro tratado de la región sobre la materia. Entonces, la Corte fue la que empezó con el tema del control de la convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en 2009-2010 la Corte emitió una sentencia en el caso Radillo, en la que ordenó que México limitara la competencia de la justicia militar a los casos estrictamente indispensables. Esa sentencia tuvo como consecuencia una reforma al Código de Justicia Militar que limitó, aunque no de todo, la competencia de los tribunales militares a los delitos militares. Quiso evitar el artículo 52, fracción segunda del Código de Justicia Militar, decía que son delitos militares los delitos del orden común o federal cometidos por militares. O sea, hacía todo militar. Y eso fue lo que dijo la Corte Interamericana. Y bueno, esa sentencia fue analizada por la Corte Mexicana, que formó un expediente especial, y como consecuencia de ese expediente que formó, llegó a la conclusión de que había que también establecer un control interno en México de la convencionalidad de las leyes y actos de autoridad. Entonces, reconoció que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria para México y que México también tiene que hacer un control de la convencionalidad. Nada más que este control de la convencionalidad es diferente según sean jueces federales o jueces locales. Si son jueces locales, el control de la convencionalidad no hace ninguna declaración sobre la inconvencionalidad del acto o de la ley, sino que simplemente debe limitarse a no aplicar el acto o la ley contrarios a la convención. Entonces, y si son los jueces federales, jueces de distrito y colegiados o la Corte, a través, sobre todo del amparo, entonces el Tribunal Federal sí tiene facultades para declarar la inconvencionalidad del acto o del tratado impugnados. Es la diferencia entre una y otro control de convencionalidad, dicho de manera muy simple, pero creo que es la fundamental. Pero también la Corte tuvo que revisar su posición respecto del control de la constitucionalidad de las leyes en México, porque durante más de 2 siglos, a ver si lo dije bien, 1857, 1957, no, son siglo y medio, exageré, sí, durante el siglo y medio la Corte sostuvo que el único órgano facultado para ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes era el Poder Judicial de la Federación, a través de la Corte o de los jueces de distrito. Entonces, que ningún otro órgano podía ejercer ese control. Lo dijo reiteradamente. Todavía no hace mucho me tocó ver cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial pretendió aplicar el artículo 133 y para ello dejó de aplicar una ley electoral interna porque era contraria a la Constitución. Y la Corte sacó otra tesis de jurisprudencia donde dijo que la única facultad para interpretar la Constitución era la Corte y los jueces federales. Entonces salió un día y el día siguiente estaban con la contraorden. Entonces ese fue el pensamiento
que permeó mucho tiempo, a pesar de que el artículo 133 de la Constitución claramente señalaba que esta Constitución, las leyes que emanan de ella, los tratados que se celebren y que estén de acuerdo con la Constitución, son ley suprema de la Unión. Los jueces que encuentran que una ley local no respeta la Constitución, deben aplicar la Constitución y dejar de aplicar la ley local. Eso nunca dijeron que fuera realmente válido, lo hicieron a un lado. Yo recuerdo, yo tuve maestros que eran ministros de la Corte y me tocaban el problema y eran muy molestos. No, es que ese artículo no se toman en cuenta. Se debe tomar en cuenta que solamente el Poder Judicial Federal puede interpretar y aplicar la Constitución. Era una línea. Bueno, pues en 2011 la Corte se rajó. La Corte se echó para atrás y dijo, bueno, como también va a haber un control de la convencionalidad, tenemos que modificar nuestro criterio respecto al control de la constitucionalidad. Y vamos a decir que hay dos sistemas de control de la constitucionalidad. Uno, el sistema concentrado, en el cual a través del juicio de amparo, las controles constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, la Corte declara inconstitucional una ley. Sistema concentrado. El otro, sistema difuso, que también les atribuyó a los tribunales no federales, a los poderes judiciales locales. Entonces dice, los tribunales locales tienen la obligación de verificar que las leyes o actos sobre los cuales resuelven sean o no contrarios a la Constitución. Y si son contrarios a la Constitución, tienen que dejar de aplicar el acto concreto y aplicar la Constitución. Ese es el punto de vista de la Corte, de manera muy resumida. Y hizo un cambio de 180 grados, ¿verdad? Y además la Corte invoca el artículo 133 de la Constitución para que los jueces locales no acaten lo que diga la ley local que esté en contra de la Constitución. Entonces hemos llegado a un sistema de control de convencionalidad concentrado, si son los del Poder Judicial, difuso y ex oficio, si es un sistema si se ejerce por el Poder Judicial de cada Estado, a un sistema de control de la constitucionalidad concentrado, cuando es a través del amparo, las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad, y un sistema difuso, cuando son los estados los que tienen la obligación de no aplicar una ley local, sino la federal, por ahí contracción entre ellos, con el agregado de que en el sistema difuso y ex oficio, los jueces locales no pueden hacer una declaración general sobre la inconstitucionalidad de la ley. No deben limitarse a no aplicar la ley o el acto que se trate. Ese es un poco el panorama que se toca en el primer capítulo. Es un capítulo nuevo y es el que me permitió cambiarle el nombre del libro. A la cosa le puse Derechos Humanos, porque bueno, ya es más específico sobre este tema. Los demás, si quieren, ¿quién tiene el control de la? Pasarle al 2. Sí, gracias. Los demás ya son los artículos específicos. Bueno, este fue el primer artículo que hice y se hizo para una nueva edición de los derechos del pueblo mexicano a través de sus constituciones, que decidieron cambiar todos los comentarios porque eran un poco anacrónicos.
Entonces me invitó Soberanes a hacer el tema del artículo 13, y aquí trato del tema de la igualdad ante la ley. Aunque el artículo 13 no estableció el principio de la igualdad de manera expresa, y no lo hizo porque hubo ahí un debate en el Congreso en el que le llamaron la atención al ponente, era un Ponciano Arriaga, era el ponente. Zarco le dijo: estás mal, no puedes decir que en México todos tienen derechos iguales, que era como decía la fórmula, porque no es cierto. Tienes que decir, todos son iguales ante la ley. No aceptó y lo retiró. Cuando presentó el artículo nuevamente, entonces le quitó la parte de la igualdad y salió en el encabezado. Pero todas las garantías que trae el artículo 13 tienen su razón de ser en la igualdad de la ley. Si se prohíben leyes privativas, es porque nadie puede ser juzgado por leyes que no sean iguales para todos, ¿verdad? Si se prohíben tribunales especiales, es porque son tribunales que se quedan para un caso específico y son contrarios a la ley. Se prohíben fueros y monumentos, porque no debe haber privilegios, y los monumentos deben ser siempre resultado del trabajo. Y se limita la jurisdicción de los tribunales militares, debido a una evolución muy interesante. Les decía ya el caso de Radilla Pacheco, que trajo como consecuencia una reforma a la Constitución. Allí ha pasado en muchas partes del mundo, de América Latina. En Chile, en la época cuando era Pinochet presidente de Chile, creó una comisión de censura de las películas, y cuando se fue Pinochet, la comisión siguió, y la película La Última Tentación de Cristo la prohibieron. Yo no la he visto, yo no puedo. Y impugnaron la resolución, y finalmente la Corte Interamericana ordenó a Chile que disolviera esa comisión de censura y que permitiera la exhibición de la película. Entonces, así ha pasado en toda América Latina, ha habido una gran influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El siguiente lo pueden pasar, es el artículo 14, y este es de los artículos que más trabajo me costó, porque es complicada la garantía de audiencia y también la irretroactividad de la ley, ¿verdad? Yo no me he dedicado mucho a temas sustantivos, pero como estaba en el artículo me tuve que ocupar, y encontré una tesis muy buena de jurisprudencia que se basó en la idea de García Maínez. En la época que Ulises Smith, que era un gran filósofo de derecho, fue presidente de la Corte, crearon una tesis de jurisprudencia muy interesante sobre la aplicación del supuesto jurídico y sus consecuencias, para ver cuándo una ley es o no contraria a la Constitución. Es un trabajo muy interesante, porque está la obra de un gran doctrinario mexicano, García Maínez, recogida por un filósofo que es presidente de la Corte, y la hacen jurisprudencia, ¿no? La hacen jurisprudencia. Viene después de la garantía de audiencia, adopto el nombre de la tradición española y de la tradición de la Corte. La Corte, de toda la quinta época, la sexta, la séptima, habló siempre de la garantía de audiencia. Ahora la doctrina, también bajo la influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha hablado del debido proceso legal.
que es la fórmula que empleó la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra, a veces me equivoco y digo Juan Sin Miedo. Pero Juan Sin Miedo no fue rey. Entonces, es diferente. Yo pienso que es mejor la expresión española, es la que más le da precisión sin perjuicio de reconocer el gran aporte de la Carta Magna a ese tema, ¿no? Pero realmente, entre nosotros, es preferible la expresión debido proceso legal, porque el due process of law inglés y norteamericano es más amplio que la garantía de audiencia. El due process of law no solamente es no privar de un derecho sin previo juicio, sino además hacer leyes razonables. Fue el argumento con el cual la Corte en la época de Roosevelt combatió sus actos de política progresista, de bienestar, a base de el due process of law. Eso tiene un sentido más amplio que el que tenemos nosotros. Y bien, también examino las formalidades esenciales del procedimiento, los tribunales, el acto privativo, el juicio y la legalidad en el ámbito penal en el orden civil, que son diferentes, por supuesto. Así lo quiso el constituyente de 17, siguiendo las ideas de Emilio Rabasa, que la legalidad penal es una legalidad estricta, que no se debe de aplicar la ley en forma extensiva a actos que no están previstos. Es una legalidad que también tiene su origen en el pensamiento de César Beccaria. César Beccaria, en su famoso libro Dei delitti e delle pene, Cesare Beccaria en Italia. Me corrigió así el mozo del Instituto de Derecho Privado, cuando le dije, voy al aula César Beccaria. No, dottore, Cesare Beccaria, me dijo. Pues sí. Tuve que corregir mi modo. Además está en su país una amiga a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impone el deber de que el inculpado conozca al juez y tenga la oportunidad de ofrecer pruebas ante él. Y aquí no lo ven ni lo conocen. Está metido 80 días no en un arraigo, es un arraigo más bien, es un arraigo carcelario, ¿verdad? Porque es una cárcel. Porque yo estoy en contra de esa medida ni tan cautelar, ¿verdad? Animus fregandi. Viene después la orden judicial el juez de control, la intervención de las comunicaciones privadas, las visitas domiciliarias, la inviolabilidad del domicilio y en la protección de datos personales. Estos últimos temas son nuevos, no estaban antes y tuve que agregarlos. Después pasamos al capítulo 5, que es el artículo 17. Y aquí estudiamos la prohibición de autotutela. Aquí me baso mucho en un trabajo que publicó Roberto Mantilla Molina, un gran profesor de Derecho Mercantil, que dijo que, al contrario de lo que decía Burgoa, de que ese artículo no contenía ninguna garantía, Mantilla Molina afirmaba que sí contenía una garantía, que esa garantía era
el de la imparcialidad de la autoridad que impone la sanción. De ahí sacó la primera conclusión y además sacó otras opiniones sobre leyes sociales mercantiles que eran contrarias a la función por violar el principio de la prohibición de la tutela. Entonces, es un autor que me pareció muy enriquecedor frente a la posición de Bourbois, que decía, pues no tiene ninguna garantía, no sirve de nada, no hay que estudiarlo. No, sí tiene, y ahí viene también el derecho a la tutela jurisdiccional, por la cual ha avanzado mucho la Corte. Ha habido un gran desarrollo de la jurisprudencia de la Corte en este tema, y lo ha proyectado mucho en la materia penal para darle derechos al ofendido que antes no tenía, derechos inclusive de interponer recursos, derecho de participar en el juicio de amparo. Eso es su derecho de él a la tutela jurisdiccional, se lo estaba imaginando. Entonces es un tema muy interesante, muy rico. Las cosas judiciales, la independencia judicial también es un tema todavía muy rico en México. Hay mucho por hacer todavía para lograr la verdadera independencia de los jueces. La prisión por deudas civiles, que para mi sorpresa existió todavía en el siglo XIX en muchos países. Me encontré con una lectura de un gran autor inglés, Charles Dickens, los papeles de Mr. Pickwick, que es un científico que viajaba mucho, soltero, empedernido, nunca se quiso casar, y una de esas llega una señora que lo entiende muy bien, muy amable, y al rato ella lo demanda a él por ruptura de promesa matrimonial. Nunca dijo nada, ¿no? Ella se imaginó que él se quería casar con ella. Entonces, pues el señor Pickwick fue muy valiente, porque la solución era que se casara con ella y se le hiciera la denuncia. Digo, no, pues, mejor me quedo en la cárcel. Es una cárcel de deudas por deudas civiles. Había cárceles para prisioneros y cárceles para deudores civiles. Y ya él estuvo ahí, se quedó, salió. Mr. Pickwick. Bueno, en el siguiente, bueno, aquí hay también cosas nuevas, medios alternativos de solución de controversias, acciones colectivas y solución de conflictos versus formalismo. Son temas nuevos, no voy a detallarlos, pero enseñarlos que son nuevos. Ya vamos acabando, ya me excedí, pero déjenme presentarles mi juguete nuevo. En el artículo 19, es el siguiente, me ocupo de el auto de vinculación a proceso, porque ahora se le llama así. Antes era el auto de formal prisión o auto de sujeción a proceso. La formal prisión era cuando hubiera pena privativa de libertad, y la sujeción a proceso cuando la pena era alternativa o no privativa de libertad. Existieron durante más de un siglo en México, de hecho más de 2 siglos. Y entonces llegaron los autores de la reforma del 2008, que yo creo que no eran muy expertos en derecho mexicano, porque dijeron que querían quitar el auto de sujeción a proceso y en lugar poner el auto de vinculación, porque en realidad el auto contra el que se fueron no fue el de sujeción a proceso, o sea, era muy pequeño, era el auto de formal prisión, pero no supieron decirlo, no sabían bien. Eran unos chilenos, costarricenses,
y los apoyaban algunos mexicanos que tampoco sabían mucho de temas penales. Entonces, por esa razón, se cambió ese nombre. Yo, en lo personal, creo que si trabajamos cambios respetando tradiciones jurídicas, se le hubieran puesto auto de titulación al proceso. Era más nuestra tradición. O auto de procesamiento, como se llama en España, pero no auto de vinculación. Dijeron ellos que el auto de sujeción, que era que creían que combatían, pero combatían de la prisión, tenía un significado muy restrictivo, como coercitivo de la libertad. Y en cambio, el auto de vinculación no lo tiene. Y yo me pude ver reflexionar de la Real Academia y pues dice que vinculación es atar a cadenas. Entonces, no tenía mucha razón tampoco. Ya lo hicieron así, así se le va a quedar por un buen tiempo. Y aquí analizo, en primer lugar, la determinación del objeto del proceso penal, o sea, los hechos delictivos. Inmutabilidad del objeto del proceso penal tiene algunos aspectos críticos en la realidad, ¿verdad? Que sí se permite cambiar el delito, según esto, siempre y cuando se le dé oportunidad de expresar sus conclusiones. Pero ya que gana con conclusiones, el problema son las pruebas. Lo que son el delito de robo, y se la cambiaron por fraude. ¿Cómo se va a defender con las pruebas conclusiones? No es posible que, por así, pero bien, hay también una parte crítica. Ya finalmente termino con el último capítulo. Ese sí no es un capítulo dedicado al derecho mexicano exclusivamente, sino es un capítulo que trabajé para una ponencia que presenté en España, en Málaga, España, que me pidieron del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y aquí hago un contraste entre las tradiciones jurídicas del Common Law, el Due Process of Law, como se introdujo en la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, y después, en una larga evolución, pasó a Estados Unidos también como Due Process of Law. Y luego en España, la Constitución Española de 1978 introdujo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Es una visión diferente al Due Process of Law, que me parece muy interesante, y aquí describo su contenido. Hablo del derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales competentes, independientes e imparciales, el derecho a un proceso equitativo y razonable, y el derecho a la ejecución de la sentencia. Y analizo este derecho en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y también en la experiencia latinoamericana. Estos son los temas que trae este libro. Yo le diría que sí, me he sentido muy a gusto cuando el señor Porroa me apoyó finalmente para que se publicara, porque pues un libro que no se publica, pues es un libro que se muere, y si se muere, pues ya no existió. Entonces, afortunadamente tuve su apoyo, y espero que también el público me apoye. Lástima que no tuve el cuidado. Yo suponía que, siendo un libro de Porroa, debería estar en cualquier librería, y aquí en Tijuana, pero supuse mal, porque no hay, ¿verdad? No hay, y a Porroa le llamé ayer a la secretaria particular, y me dijo que ellos necesitaban una semana
para poder enviarlo. Pero como ustedes me digan, y yo les digo, yo les puedo decir a la secretaria particular del Porrúa que manden ejemplares para acá, si hay gente que se interesa. Yo no ofrezco porque traigo el mío que está medio. Y luego, la verdad que se me ocurrió medio tacaño, porque no me dio 5 ejemplares, 5 nada más. Entonces los demás los tengo que comprar al precio normal, porque Oxford me daba 20 ejemplares y me daba todos los días que quisiera para la promoción. Me los vendía a precio, no da, me los vendía a precio de descuento del 20 o el 30%, que es un buen descuento. Entonces, pues sí, no tengo para, me gustaría regalarlo, ¿no? Enviarlo y a lo mejor lo vamos comprándolo. Sí, no, pues la verdad es que estoy muy satisfecho, muy contento por estar con ustedes. Y bueno, es un paso nuevo. Creo que vamos a empezar poco a poco a avanzar más en esa pandemia que nos ha abatido, nos ha puesto a todos preocupados. Y yo creo que ya debemos ir saliendo poco a poco, con mucho cuidado, porque todavía hay recaídas, ¿no? Pero bueno, entonces les agradezco mucho la invitación. Me siento en mi casa, porque es una facultad a la que tengo mucho aprecio y veo caras conocidas, amigos, han venido en otras ocasiones. Pues es todo lo que tengo que decir. Cualquier cosa, duda, aclaración, con mucho gusto. Muchas gracias. Agradecemos en todo lo que vale la participación del doctor José Ovalle Favela, presentando su obra intitulada Los Derechos Humanos y Garantías. Y efectivamente vamos a dar paso en estos momentos a una sesión muy breve de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta para nuestro ponente, sea tan gentil de manifestarla. Ahí el doctor de Paz, por favor. Muy buenas tardes, doctor José. Buenas tardes. Quisiera preguntarle, ¿qué tanto considera usted que ha avanzado el procesalismo mexicano local? Es un tema que creo que no se estudia mucho. ¿Y qué tanto, desde la perspectiva de los derechos humanos y las garantías ahora constitucionales, se tiene noticia de su avance o de su retroceso? ¿Qué considera usted que ha pasado con el procesalismo mexicano local? Gracias. Sí. Miren, mi experiencia personal es que yo he conocido profesores de derecho procesal con una gran capacidad, gente muy capaz, muy competente y que da clases en varias universidades, ¿no? En la Universidad Autónoma de Coahuila, por ejemplo, en la Escuela Nacional, la Escuela de Jurisprudencia, la Facultad de Jurisprudencia de Saltillo, hay 2 o 3 maestros muy capaces. Igual en Sonora me encontré a un gran amigo, Nacho Campa, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, y en varias partes del mundo, en Durango, Octavio era un maestro con el que yo dialogaba y le preguntaba temas y él daba su opinión. Entonces, pero el problema que yo le veo es que casi no escriben. Saben mucho, pero casi no escriben. Ese es el punto que yo creo que habría que fortalecer en los profesores. Pero sí he conocido gente muy valiosa, pero sí, una gran capacidad de análisis y sin embargo no se animan a escribir. No se animan a escribir. Yo le dije a un amigo que tengo en San Miguel Allende, que es un abogado que tiene la más grande biblioteca particular que yo conozco de México. Tiene libros de todas partes y los ordena, ¿sí? Pero no escribe.
lo invité a que hiciera un libro sobre derecho notarial, porque es notario. Y sí, nos reunimos con la funcionaria de Oxford, le dijo que sí, pero no se firmó el contrato, no lo hizo. Entonces, el problema que debe ser es que no hay mucho ánimo para escribir, y debieran hacerlo porque son muy capaces. Yo tengo muy buena impresión y bueno, ahora con esto del control de la constitucionalidad y de la constitucionalidad, pues va a ser fundamental que se conozcan, se estudien los convenios, los derechos humanos ahí reconocidos, ¿no? No sé qué pasa, pero sí me impresiona mucho gente muy capaz, pero notoriamente muy inteligentes, pero no escriben. Eso es lo que yo creo que hay que cubrir. ¿Alguna otra pregunta para nuestro ponente del día de hoy? Si me permite, doctor, yo sí quisiera hacerle una pregunta. Yo solamente quisiera preguntarle cuál es el objetivo y el fin a futuro de los métodos alternos en materia procesal. Sí, cómo no. Sí, pues yo creo que tienen un gran desarrollo actualmente. Le diría que en la Facultad de Derecho ya hay una materia de métodos alternos de solución de controversias, y sobre todo creo que el arbitraje es un método alterno con mucho futuro, porque se están difundiendo ya la idea de que es mejor someter al arbitraje los conflictos, sobre todo económicos de esta complejidad, que hay ante el juez, ¿no? Entonces, sí creo que el arbitraje es el número uno, pero también los otros métodos pueden ser también, y hay que hacerlos porque hay que lograr que se desconcentre el trabajo que tiene el Poder Judicial, que es mucho, ¿no? Entonces, son muy útiles. Muchas gracias, querido doctor. ¿Alguna otra duda? ¿Cuál es del maestro Carlosín, por favor? ¿Qué tal, doctor? Buen día. Yo tengo una pregunta en relación a cuáles creen que sean los... Perdón. Sí, en relación a pues ya sabe que en México la mayoría de los caminos para defender los derechos son vías judiciales, ¿no? Pero ¿qué opinión le merecen las instancias no jurisdiccionales en la defensa de los derechos humanos, como los ombudspersons y demás? Sí, tienen un papel importante. El ombudsman, ¿no? La Defensoría de los Derechos Humanos. Y ha habido avances, pero también ha habido retrocesos. El problema está que depende un poco de la política, mucho de la política. Entonces, el nombramiento de la señora Piedra como presidente de la comisión, deja mucho que desear, ¿verdad? No es una persona preparada. La pusieron porque su hermano lo mataron en un problema policíaco que tuvo. Él era de los que secuestraron a Garza Sada en Monterrey, y no lo encontraron. Entonces la mamá hizo una gran carrera con la muerte de su hijo, así ganó muchas cosas, fue senadora de la República, pues. Entonces no me parece bien eso, ¿verdad? Yo creo que la nueva señora Piedra, la señora, pues es lamentablemente una mujer muy poco preparada, y quien no tiene preparación pues no puede conducir bien el ombudsman. El valor principal del presidente de la Comisión de Derechos Humanos es su autoridad moral.
Eso es lo que le da fuerza. Y creo que sí hubo presidentes que tuvieron esa autoridad moral. Y ahora pues no. Esperamos que cambie estas cosas después de que quedemos al lado del peje. Y llegaremos que sacar esto, ¿verdad? No nos lo merecíamos. Pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Respeto a todos los demás, porque sé que tiene adeptos, tiene adictos, zombies. Muchas gracias, doctor, por sus amables respuestas. Suplicamos a la doctora Elizabeth Natalia Rosso Rábago, directora de la Facultad de Derecho Tijuana, sea tan gentil de entregar un reconocimiento a nuestro ponente del día de hoy, el doctor José Ovalle Favela. Buenas tardes a todas y todos. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en la facultad. Doy lectura al reconocimiento. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, otorga el presente reconocimiento a el doctor José Ovalle Favela por su valiosa participación en la presentación de libros de autoría, los derechos humanos y garantías constitucionales, impartida a la comunidad académica y estudiantil en el marco del 46º aniversario de la Facultad de Derecho Tijuana de esta universidad. Tijuana, Baja California, a 12 de noviembre de 2012, por la realización plena del hombre, firma la directora, doctora Laura Alicia Camarillo Gobea. Bien, es así como damos por concluido este evento, no sin antes agradecer infinitamente a todas las personas que asistieron de manera presencial y a quienes nos siguieron a través de nuestras transmisiones en redes sociales. Muchas gracias, que pasen la mejor de las tardes.